La primera finalidad del uso de las plantas de poder es la sanación. Sanación así bien concreta, sanación del cuerpo, sanación de tu mente, de tus emociones o de alguna herida del alma. Y también para el despertar de la conciencia o para iluminarte, comprender. Esa es la segundo tipo de uso. Sí, como en términos bien macro, así como una es la sanación de algo y segundo, elevar tu conciencia. ¿Ya? Entonces yo me hice aquí un mini torpedo para hablarles del tema y dije, ya, a ver, ¿cómo ordeno esta información para que te sea más fácil de entenderla, coherente? Porque te voy a hablar de plantas de poder que vienen de distintas tradiciones, de distintos pueblos ancestrales, pero que tienen elementos en común, y es que si bien hay muchas plantas que son medicinales, podríamos decir todas, hay algunas que son consideradas plantas de poder. ¿Ya? Entonces, específicamente voy a hablar de las plantas de poder. ¿Qué características tienen estas plantas de poder? Que mueven los elementos, los 4 elementos, ¿ya? O mueven el agua, o mueven el fuego, o la tierra, o el aire. Entonces provocan transformaciones muy profundas en la persona, ¿ya? Y otra característica que tienen estas plantas es que suelen tener propiedades alucinógenas, esotéricas y o místicas, o sea que te producen algún tipo de expansión de la conciencia o algún tipo de entendimiento de tu vida, de tu entorno o incluso de ti mismo. Ejemplos de plantas de poder que en la vida cotidiana usamos sin ningún respeto, sin ningún entendimiento, que son plantas de poder y que tienen tremendas propiedades. El tabaco, la gente fuma así, ¿ah? Y el tabaco, de hecho, es una de las plantas de poder de los ritos chamánicos, se la considera la más poderosa. No se hace ninguna ceremonia chamánica sin tabaco, así de importante, siempre, siempre. Antes de sostener ayahuasca tienes que aprender a sostener tabaco. Exacto, sí, el paso 1 en el chamanismo es el dominio del tabaco, y si no, no hay camino chamánico. Otra planta de poder que es trivializada por la sociedad es el café. El café es una planta sagrada, una planta de poder con propiedades realmente muy, muy poderosas, sobre todo a nivel de limpieza del cuerpo físico y del campo energético y de protección. Pero tomamos café así como quien, no sé, toma juguito naranja o se toma una Coca-Cola, y entonces donde banalizamos el café nos perdemos de sus atributos sagrados. En el fondo, Oye, entonces, Ale, por ejemplo, yo allá en Chamicero tengo una máquina de café y tengo café molido. Entonces yo podría servirme un café y pedirle, por ejemplo, que me proteja, ¿ah? Exacto, eso era parte de lo que les quería explicar hoy día, que en el fondo, cuando uno tiene conciencia que estas son plantas de poder, tú lo que haces es tomas tu tacita, ¿ya? Y antes de beberlo, lo rezas. El chamanismo tiene 4 herramientas para trabajar, así como en términos simples, 4 herramientas, que son las plantas, los rezos, los cantos y las ofrendas. Esas son sus 4 herramientas básicas. Un chamán o te pone una planta de poder, o te hace un rezo, o te hace un canto, o hace una ofrenda. Esas son sus 4 herramientas como mínimas, ¿ya? Entonces, efectivamente, si tú te sirves un café, incluso un café, no sé, industrializado que compraste en Starbucks, por ejemplo, ¿ya? Tú tomas tu café y antes de beberlo, tú lo rezas, tú lo intencionas, inmediatamente estás activando sus propiedades como planta de poder que es.
aunque venga de Starbucks o de donde sea. Y en el caso del tabaco, ¿se mastica o no? O sea, para que funcione como planta de poder. Bueno, cuando el tabaco se mastica, en realidad normalmente va mezclado con otras cosas y se llama mambé. Y ahí trabaja sobre tu cuerpo sutil mental, sobre el elemento aire. Y ahí se vuelve realmente como un instrumento chamánico. Pero también el tabaco, el otro uso que se le da es en la pipa. El tabaco se fuma. Esa es en realidad su principal función, porque el tabaco trabaja sobre el elemento aire, y el elemento aire en todas las tradiciones, de Oriente a Occidente, tú te vas a encontrar, por ejemplo, no sé, en México, ya con los chamanes, y en, qué sé yo, en India o en Tíbet, los budistas, ya, el humo. El humo, por ejemplo, los budistas ponen el incienso vertical. Entonces con eso estás indicando que ese incienso no está siendo usado para aromas, sino que tiene una función espiritual, que es la limpieza del aire, la purificación del ambiente, para que se vayan las entidades y las bajas vibraciones. Entonces con el tabaco, en el chamanismo lo que hace es que se fuma, ¿ya? Y es el humo del tabaco lo que tiene ese poder o lo que activa esas virtudes de la planta de poder. De hecho, hay una ceremonia muy, muy importante en el Camino Rojo que se llama ceremonia 4 tabacos, y que es una ceremonia en que se reza, se canta y se hacen ofrendas y se usan plantas de poder y dura toda la noche. Es una ceremonia realmente muy, muy poderosa. Se trabaja con el fuego, en fin. Esa es una ceremonia, por ejemplo, chamánica masculina, muy, muy yang. Es súper estructurada, tiene paso 1, paso 2, paso 3, se hace de una sola forma, no tiene variantes, en general la dirigen hombres, y esas ceremonias suelen terminar con alguna ofrenda que hacen las mujeres, donde toda la ceremonia estuvimos en círculo, hombres y mujeres. La ceremonia era dirigida por hombres, pero al final de la ceremonia entran al lugar mujeres trayendo ofrendas de frutas y de alimentos, y todos comemos. Y entonces ahí se produce el equilibrio yin-yang, femenino-masculino, con la participación de las mujeres al cierre de la ceremonia. Pero esa es una ceremonia totalmente masculina. Hay ceremonias chamánicas que son totalmente femeninas, ¿ya? Entonces ellos siempre están trabajando o con la dualidad femenino-masculino, o con los 4 elementos, o con esta otra dualidad que es la vertical, ¿cierto? Cielo, tierra, lo espiritual, lo material. Como que, de hecho, el Camino Rojo lo resume, habla de las 7 flechas o las 7 direcciones, que sería arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás y al centro, que es tu corazón, que sería la 7ª dirección. Bueno, pero volvamos a las plantas de poder. Otra planta de poder que está así como ninguneada, siento yo, banalizada, ya, es el cacao. El cacao también es una planta de poder. Y ahora último, por ejemplo, se ha puesto como de moda, y he visto harta gente que invita a ceremonias de cacao. No sé si han visto por ahí. Hay harta gente que está empezando a hacer ceremonias de cacao, que eso viene de la selva, pero del Caribe, de Ecuador, de México, ¿ya? De por esa zona viene el tema del cacao, y las tradiciones de Guatemala también hacen muchas ceremonias de cacao. Y el cacao tiene es una planta de poder que tiene una función súper hermosa, porque lo que hace es básicamente abrir tu corazón. Esa es su pega, abrirte el corazón, ¿ya? Y la ceremonia de cacao, cuando está dirigida por alguien que realmente tiene el corazón abierto, tiene la particularidad que, así como acaba de hacer Antonio, ¿cierto? Que se bebió un sorbo, ocurre algo mágico, y es que tú te bebes un sorbo del cacao y te sube la temperatura. Se activa el calor, el fuego dentro de tu corazón, y te da mucho calor, y empiezas a sentir como el corazón se empieza a abrir y a expandir,
y entras en una, como el cacao, pues entras en una frecuencia súper dulce, muy amoroso. Entonces yo estaba en ceremonias de cacao donde el cacao no está activado, o sea, la persona que dirigió la ceremonia hizo el rito, pero lo hizo mentalmente y el cacao no se activó y tú te bebes el cacao y está rico, pero no te pasa nada. Y ceremonias donde el que dirige la ceremonia realmente tiene el corazón abierto y activó las propiedades de planta de sagrada del cacao y tú notas la diferencia, o sea, te da calor, te pones súper dulce, termina la ceremonia y a todos los quieres abrazar, es una cosa empalagosa, muy Qué bonita, bonito. sí. Entonces, eso también les quería explicar que yo lo que he aprendido es que las plantas de poder tienen sus virtudes, tienen sus propiedades, pero también dependen de otros dos factores. Uno, ¿cómo estás tú, el receptor de la planta? Si tú estás en frecuencia miedo, si tú estás en resistencia mental, la planta va a actuar, pero va a actuar así poquitito. Pero si tú estás en alta vibración, o quizás no estoy en alta vibración, pero estoy con el corazón abierto y la mente abierta, estoy dispuesto a que la planta realmente me lleve en el viaje, la planta así, te va a llevar a la estratosfera, vas a tener feroz viaje. Mira, Y el tercer elemento, entonces están las propiedades de la planta, la disposición o la vibración, la frecuencia en la que estás tú, y el tercer elemento es el chamán o el que está dirigiendo la ceremonia, porque esa persona está guiando, es el que conduce la nave, ¿cachai? Entonces, su propia frecuencia, su nivel de conciencia evolutivo y su estado emocional actual en el momento de la ceremonia, también va a implicar un efecto importante en el desenlace de la ceremonia. Yo he estado con la misma persona, con la misma planta de poder, realizando la misma ceremonia, y en una ceremonia no me pasó nada, y en la otra me fui en feroz viaje. Y eso tiene que ver con uno, pero también con el estado en el que está el chamán. qué interesante. Yo creo que a mí, por lo menos, me dan muchas ganas de pegarme unos viajes. Ya, mira, déjame hablarte de las plantas para que puedas elegir cuál planta es tu planta, como la ad hoc para ti. Bueno, aquí yo les quería mostrar. Yo ando, hace 10 años que ando con esta artesanía huichol, es mostacilla. Esto fue hecho por un chamán colombiano cuando yo empecé a incursionar en el camino chamánico hace 10 años atrás. Desde el 2013 que la tengo siempre conmigo y representa la gran flor del desierto. La gran flor del desierto es el peyote, la flor del cactus, ¿ya? También puede ser la flor del jicuri, que es otra planta de poder, también un cactus. Oye, te hago una pregunta, Alejandra. Sí. Hace poco que topé con un audiolibro que se llama Las enseñanzas de Don Juan, por Wow. Carlos Castañeda. Sí. Y Bueno, ahí él tiene una él, experiencia sí, tiene varias. hasta donde voy. Tiene como 4 libros. Hay una experiencia Hay donde como 11. empieza a masticar el peyote, claro. Sí, sí, y de hecho es muy interesante. Yo leí muchos libros de Carlos Castaneda. Yo diría que Don Juan ha sido uno de mis maestros. Yo empecé a leer a Carlos Castaneda por ahí por el 2005 y quedé alucinada con las enseñanzas de Don Juan. Don Juan es un indio yaqui, es de la tribu de los indios yaqui y le enseña muchas cosas muy interesantes que se usan en magia, como por ejemplo hacer proezas físicas que para los demás son imposibles. Don Juan le muestra a Castaneda acciones humanas en la vida material, lo que estaba diciendo Miguel hace un rato, que es difícil, en donde, por ejemplo, un indio yaqui salta de donde están conversando con Don Juan y Carlos Castaneda, salta a una montaña. Algo que era imposible, así, oye, voy a saltar, ¡fua! Y está en la cumbre de la montaña, por ejemplo. O le enseña a Don Juan a mover el punto de encaje. Bueno, ahí les enseña varias cosas interesantes. De hecho, también enseña unos movimientos con el cuerpo que se llaman pases mágicos.
Ahí ya te metes con la magia, pero interfiriendo en la realidad material. Es bien interesante, qué bueno que entraste en esa línea. Gracias, Alejandra. Vale. Bueno, entonces vuelvo a las plantas de poder porque quiero aprovechar este ratito, quiero darles la mayor cantidad de información posible. Como les decía, yo había hecho al ojo mío, no, esto no está aprobado por un chamán ni nada, digamos, sino en base a mi experiencia, yo dividí las plantas de poder que conozco, que he probado, según los elementos. Entonces, por ejemplo, el elemento aire, que el aire tiene que ver con nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿cierto? Hay 3 plantas de poder que yo conozco con las que se trabaja la mente. Y es heavy cómo trabajan la mente. O sea, empiezan a cambiar tu sistema de creencias, ¿ya? Y a cambiar tu frecuencia y tu vibración a nivel mental. Bueno, una es la que ya les mencioné, el tabaco. 2, el rapé. Y 3, el yopo. El rapé y el yopo son casi lo mismo. Son como plantas que están, hojas que están machacadas, hechas polvito, y que se introducen a través de la fosa nasal. El chamán tiene como una especie de, ¿cómo se llama? Esta, cuando, eso, como una especie de cervatina, ahora no me acuerdo el nombre, que tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama. Una cosa así, como un lápiz, ¿ya? Que te pone en la nariz, en la fosa nasal, y sopla el chamán. Hay 3 tipos de... tú te vas a dar cuenta cuando la persona que te sopla sabe, porque hay 3 tipos de soplo. Cada soplo te conecta con un animal de poder. Entonces yo he recibido rapé, soplo, con una persona que no cacha nada, y lo que hizo la medicina fue, entró, me provocó un malestar espantoso, alivié, que los chamanes le llaman alivio a cuando tú vomitas, quiere decir que estás purgando y botando toxinas, ¿ya? Y entonces tuve un poco de movimiento mental, pero así, un poco, no noté gran diferencia, ¿ya? En cambio, me tocó otro chamán que me explicó, me dijo, hay 3 tipos de soplo, no me acuerdo los nombres, me acuerdo el tercero, el que me aplicaron a mí, que eran que era el salto me dijo, el salto del venado. Y el salto del venado lo que hace, porque además son técnicas diferentes, si sopla lento, sopla fuerte o largo, no sé, bueno, ahí tiene sus técnicas. Y me dijo, ya, ¿tú quieres el salto del venado? Sí, le dije, yo quiero lograr un salto cuántico en mi vida, quiero hacer una gran transformación, quiero que cambie mi mente y siento que necesito algo que me empuje en ese salto que voy a hacer. Fue tan poderoso ese rapé, ese soplido, que yo sentí esa transformación, ese empujón, ese salto del venado, me acompañó 6 meses. Durante 6 meses yo sentí el efecto de este soplido del rapé en mi mente. Y fui observando esos saltos que yo iba dando. Porque no iba así lentito, sino que me pegaba unos brincos grandes. Entonces el rapé trabaja sobre tu mente. ¿Ya? Elemento aire. Y esa es una planta de poder. Está también banalizado por algunas personas que se vuelven adictos, porque estas plantas son realmente poderosas. Y al igual que como fumas tabaco, y la gente fuma después 2, 3 cajetillas diarias, ¿cierto? Y te volviste adicto, el rapé también ocurre. Entonces la gente anda con un frasquito y tú estás conversando así piola y en cualquier minuto ¡fa! Se pegan un toque, claro, un toque con un aparato que es así chiquitito, que te lo metes en la boca y en la nariz. Entonces tú mismo te soplas, ya no te sopla otro, sino que tú te soplas el rapé o el yopo. Y eso ya, para mi gusto, es chacota, o sea, ya perdió el sentido sagrado, ya dejó de ser una planta de poder y se volvió una adicción, porque te estás aplicando esa huevada a cada rato, todos los días. Yo vi personas en un día aplicárselo 6 veces, o sea, ¿de qué me estás hablando? A mí un rapé me duró 6 meses el efecto. O sea, ¿qué onda? Entonces las plantas de poder también se dan para distorsión.
Cuando no se entiende que es una planta de poder y que es sagrado y que tú tenés que trabajarte, en vez de agarrarte de ella y usarla con adicción. Luego están las plantas que mueven nuestras aguas. Esas son hermosas, son muy bonitas. Entonces, ¿qué plantas mueven nuestras aguas? Nuestras aguas son nuestras emociones, nuestros sentimientos profundos. Entonces, una planta que mueve nuestras aguas es el San Pedro, que normalmente son ceremonias en la noche, que duran toda la noche, y no estás tú solo, sino que es un grupo de gente dirigido por una persona, donde varios toman de esta planta medicinal y te ocurren distintas cosas. ¿Qué te va a ocurrir? Depende mucho de lo que tú le rezas, de lo que tú le intencionas a la planta al inicio. Tú tienes que plantar tu propósito, tu semilla. Y de hecho, ¿cómo se hace eso? Te pasan tabaco. Y normalmente el tabaco tú lo tienes en la mano, ¿cierto? Y rezas este tabaco, intencionas para qué estás participando en esta ceremonia de San Pedro. Y tú dices, bueno, quiero entender este problema, quiero sanar tal aspecto que tengo en mi cuerpo, quiero curarme de este cáncer, no sé, lo que tú estés intencionando, quiero resolver un problema familiar, lo que sea, y normalmente se ofrenda al fuego ese tabaco. Entonces, una de las cosas que impresionan en estas ceremonias chamánicas es que el tabaco reacciona diferente según qué persona tira el tabaco al fuego. Hay personas que lo dejan y el fuego no reacciona, no pasa nada. Y otras personas que dejan el tabaco y parece así, la mansa pirotecnia. Entonces tú empiezas a observar que el chamanismo no te dice mucho, pero está llenísimo de magia y tú tienes que aprender a observarla, a ver esa magia que está ahí. Y después empiezas a reconocer ciertos elementos que se repiten. Porque en el fondo cuando estás trabajando con las plantas de poder en el chamanismo, estás así, intrincadamente trabajando con la madre naturaleza. Entonces la madre naturaleza está todo el rato respondiéndote. Entonces de repente hay gente que tiró el tabaco al fuego y ¡fa! Se levantó un viento, por ejemplo, intenso. O alguien tira un tabaco al fuego y cantan todas las aves. O sea, realmente la naturaleza está respondiendo a tu rezo, a tu propósito, es súper potente. Bueno, ese es San Pedro, que es toda la noche. El San Pedro normalmente genera purga, ¿ya? Purga significa que vas a aliviar, que vas a vomitar. Sobre todo si estás intencionando algún tipo de sanación física, emocional o mental. Es raro que la gente no alivie, sobre todo cuando va las primeras veces. Normalmente los que no alivian es porque ya tienen tanta ceremonia en el cuerpo que ya sus cuerpos están como desintoxicados en ese nivel y entonces trabajan con la medicina a niveles más profundos. Esta planta de poder, el San Pedro, puede darte visiones. No siempre ocurre, pero a veces termina la ceremonia y al día siguiente, cuando viene el amanecer, ¿cierto? Sales del sitio donde estás y empiezas a ver colores o a verle el aura a la gente que está a tu alrededor, como que se abre tu tercer ojo. Pero eso siempre está sujeto a la sabiduría de la Madre Tierra y a tu propio proceso personal. O sea, quien necesite ver, la planta te va a regalar eso, porque básicamente lo que hace, todas estas medicinas son la madre naturaleza actuando en tu cuerpo y ayudándote a romper tu sistema de creencias, a abrir tu mente para que tú puedas conectar con el mundo espiritual, con el mundo de los elementales, con el reino invisible. Básicamente eso es lo que hace, como abrirte. Entonces a mí, por ejemplo, personalmente, yo creo en todo eso. No necesito verlo con mis ojos, yo ya creo en los elementales y creo en un montón de cosas. Entonces cuando yo voy a ceremonias de San Pedro, a mí no se me abre mi tercer ojo, no tengo visiones. A mí en general me pasan otro tipo de cosas, tengo sanaciones normalmente emocionales o mentales, o la Madre Tierra me toma y me pone en servicio para ayudar a otro que está para la cagada, que está viviendo este proceso y que no entiende lo que ve, ya, y necesita que lo apoyen. Entonces, yo en general
poco viaje tengo con San Pedro. Ayahuasca es casi igual. Al San Pedro se le llama el abuelito. Trabaja más bien tus aspectos masculinos. A la ayahuasca se le llama la abuelita y trabaja mucho de tus aspectos femeninos. Por lo tanto, en la ayahuasca el viaje es más profundo, es más severo para algunas personas. Algunas personas hasta le tienen miedo a la ayahuasca porque te lleva a tu lado yin, entonces te lleva directo a tu sombra, no va sin rodeo. Así, ¡pa! Directo. Es súper fuerte si te resistes. Si es que no estoy acostumbrado a soltar, el viaje Infernal. te tiran a dormir. Es como ya. Yo estuve como en 100 o 8 ceremonias de ayahuasca. Y tú, ¿cachai? Cuando la gente se resiste, en algún momento el que sostiene se aburre y como lo manda a dormir, es como. Ya, y que trabaje en apagado, ¿no? En el subconsciente y en el inconsciente, sí. Sí, la madre naturaleza hace eso. Cuando tú opones mucha resistencia, te apaga y te duerme. Y sigue actuando en ti durmiendo. Efectivamente. Entonces el ayahuasca tiende más a abrir el tercer ojo, tiende más que el San Pedro a dar visiones, pero no necesariamente. O sea, te insisto mucho que depende de tu propósito, de lo que tú reces, de tu estado conciencial, de la actitud con la que entras a la medicina, porque estas medicinas requieren de cierta humildad, o sea, de entender que la planta es sagrada, que es una planta de poder. Entonces tú pides permiso para entrar a este viaje. Tú desde la humildad pides asistencia, ayuda a la madre naturaleza. Cuando tú entras en esa frecuencia, ella te brinda la ayuda. Pero si tú estás así, ay, yo quiero cachar qué onda, poco probable. Porque estás en una disposición que no es respetuosa. Y que no tiene que ver con que el chamán te vea o no respetuoso, sino con es el espíritu de la planta que te está evaluando. Si acaso tú estás en la disposición. Diga. Como el sombrero de Harry Potter. Yes. Sí. ¿Qué otra medicina de agua tenemos que trabaje sobre nuestras aguas? Hay dos más que yo conozco. Una la encuentro muy difícil, a mí en lo personal me cuesta caleta, y la otra la amo con todo mi corazón y cada vez que se me presenta la oportunidad voy. La que me es muy difícil es el cambó, que no es una planta, sino que es el sudor de un sapito, como la toxina que tiene en el lomo de un sapito, lo sacan, ¿ya? Los ponen en unas plaquitas, como unas cositas de madera, que es como una grasita amarilla, y entonces el cambó, viene el chamán y te quema, se llaman puntos, te quema así con un tizón, como quien dice un cigarro, pero un palito, te quema, rompe la piel y te meten la medicina del cambó en esos puntos que te queman, ¿ya? Cuando tú no estás muy bien de salud o estás medio inestable mental o emocionalmente, te lo ponen en las piernas o en el brazo derecho. Cuando tú quieres que esta medicina actúe así, ¡guau!, rápido, te lo ponen en el brazo izquierdo y va directo la medicina a tu corazón. Y ahí es mucho más fuerte, ¿ya? Entonces, si tú eres muy sensible y quieres que la medicina vaya lento, el pie o incluso el tobillo, no la pantorrilla. Si tú quieres que la medicina vaya así rápido, el brazo izquierdo. Es como más rápido llega al corazón y más rápido actúa. Es impresionante esa medicina porque tú literal te transformas en un sapo. Hay un momento que se te distorsiona el rostro, los ojos se te inflan, se te expande el cuello, te sientes un sapo así inflado, te hacen beber como, depende del chamán, 2 o 3 litros de agua, entonces está lleno de líquido y de repente viene esta reacción así que es grotesca porque como que arrasa con todos tus cuerpos sutiles y ¡guau!, alivias. Con esa sí o sí, alivias. Y puedes aliviar muchas veces. En lo personal yo soy muy muy sensible, Ricardo me conoce, muy muy sensible, entonces esa reacción que tiene, porque es una toxina, en el fondo el sapito te intoxicó, te envenenaste, entonces tu cuerpo lo que hace es sacar afuera de tu cuerpo esta toxina, pero de paso esta toxina va agarrando cosas de ti que ya no necesitas y las tira para afuera.
Entonces es tan agresivo, tan intenso el proceso que a mí realmente me hacía mal, no me gustaba, le hacía el quite, y a muchos chamanes me decían, no, pero a usted le viene bien un cambó, y yo, no quiero, no quiero. Sobre todo cuando veían que yo tenía rabia, una rabia que no podía sacar, que estaba como enquistada en mi hígado, me recomendaban cambó, y yo me resistía hasta que en el último cambó que me hice fue en México, el 2021, y dije, bueno, pero si todas las medicinas ya aprendí que tienen esta polaridad, como todo en el planeta, que yo puedo elegir si quiero el viaje con sufrimiento o quiero el viaje amoroso, debe haber una manera para vivir la experiencia del cambó que sea amoroso, que sea en esta otra polaridad, que no me haga sentirme mal, que no quede destruida, porque sentía como que si me rajaran todos mis cuerpos sutiles con el cambó, era muy fuerte la experiencia. Entonces dije, quiero vivirlo, pero quiero que sea amoroso. Les paso el dato, que descubrí que si tú el malestar lo sacas de otra manera, o sea, cuando te empiezas a inflar, porque realmente sientes, es una mezcla entre que me voy a desmayar y me va a dar un infarto, el corazón late a 1000 y te sientes pésimo cuando estás desinflado como sapo. Entonces lo que hice fue, empecé a cantar, pero no a cantar canciones, sino que inhalaba y sacaba una vocal. Y entonces todo el malestar físico que estaba experimentando lo sacaba lo intencionaba para sacarlo con el sonido. Y fue mágico. No necesité aliviar. No fue necesario aliviar. Y la medicina del cambó sí actuó. O sea, realmente me limpió, me sacó un montón de ira que no había podido sacar, me transformé en un sapo, ya viví toda la experiencia de la medicina, pero no alivié como en otras veces que podía aliviar 10 veces, 15 veces, como que no paraba, así, porque es mucha el agua. Aquí solo alivié una vez y fue suficiente. Todo el resto lo saqué mediante el sonido y fue una experiencia súper amorosa, me sentí súper bien, no destruyó, no sentí que arrasó con mis cuerpos sutiles, fue súper bonito. Alejandro, una pregunta. Diga. ¿Y ahí uno lo puede aliviar a través de la orina? No, es heavy porque el sapito croa. Entonces tú literal estás viviendo la experiencia del sapo. Entonces todo va a salir por acá arriba. Y el cuello es impresionante. Había un chamán que sacaba fotos durante la ceremonia para mostrarte el cambio. Y tú estabas así todo normal y de repente ves una foto donde tenías un cuello así monstruoso. Se te inflan los cachetes, se te distorsionan los párpados, ¿no? Realmente te vuelves un sapo. Y te sientes muy mal. Pero lo paradójico es que si bien tiene un pic donde te sientes muy mal, por eso son medicinas que tú no tienes que hacerlo solo, tiene que haber un chamán para que te cuide, te asistas, porque ellos saben qué hacer. Entonces, después que viene el pic de sentirte mal, empiezas a aliviar. Y una vez que alivias, que los chamanes saben qué es lo que tienen que mirar, porque lo que tú alivias también tiene un color. Entonces, por ejemplo, hay veces que tu alivio es negro o café, amarillo, verde, rojo, y cada color significa una parte del cuerpo que estás limpiando y un cuerpo sutil también que se está limpiando. ¿Cachai? Entonces, ellos después saben qué ha pasado contigo y qué otra cosa tienes que hacer después de esta purga. Ya ellos te van a orientar. Entonces es importante que haya un chamán y que sepa, que tenga experiencia, que te guíe en ello. Entonces no lo vas a eliminar por la orina porque no entra a tu tracto urinario, sino que el cambó entró directo a tu torrente sanguíneo y desde adentro de tu cuerpo sabiamente, con la ayuda de la madre naturaleza, dice, esta y esta toxina, este y este órgano, este y este cuerpo sutil, para afuera, ¡fua! Y lo tira todo a través de tu boca. Y por eso me funcionó las vocales. Vocalizar. Claro, porque lo estaba sacando a través de la boca, estaba abriendo la garganta, estaba permitiendo que la medicina del sapo actuara en mi cuerpo, pero en vez de que arrasara con mis cuerpos sutiles, yo abrí el canal nomás y dejé que saliera a través del sonido. Y la otra medicina, así muy bonita, que no tiene este efecto,
o por lo menos para mí no lo ha tenido, que también actúa sobre el agua, son los hongos psilocibes. Hay distintos hongos que producen distintos efectos. Hay hartos hongos alucinógenos, pero los que en general el chamanismo usa para sanación y para ceremonias son los psilocibes. La característica del hongo psilocibe es que expande el corazón, actúa no solo en las emociones, sino como en tus sentimientos más profundos, y lo que hace es expandir tu corazón. Entonces, limpia esos sentimientos. Por ejemplo, en mi caso, yo les hablé de la rabia, ¿cierto? Que tenía rabia y la limpió en el hígado. Bueno, pero no solo tenía rabia, pues yo también tenía rencor, resentimiento. Y eso ya no estamos hablando de una emoción que está en la superficie, sino estamos hablando de un sentimiento arraigado que llevaba conmigo un montón de tiempo. Entonces, los psilocibes lo que hicieron fue permitir que mi corazón se abriera y que saliera ese resentimiento. El sentimiento del resentimiento empezó a salir y permitió que el corazón, que estaba cerrado y yo no quería amar a nadie por el producto de ese resentimiento, el corazón empezó a abrirse, a disponerse a amar, a dar amor, porque no quería, estaba así como piedra, ¿ya? Entonces, los honguitos psilocibes también pueden producirte purga porque están actuando sobre el elemento agua. Entonces, algunas personas, por ejemplo, que no se preparan para las ceremonias, para estas ceremonias tú siempre tienes que prepararte, no solo mental y emocionalmente, también tienes que prepararte físicamente, energéticamente y a nivel de tu alimentación. Hay chamanes, por ejemplo, que te dicen un día antes no coma carne. Hay otros chamanes que son más estrictos y te dicen 10 días antes no debes comer carne. Porque en el fondo, cuando tú comes carne, tú estás aterrando, tú estás anclándote, te estás poniendo denso, ¿ya? Te estás bajando a la materia. Entonces le es mucho más difícil al hongo psilocibe, que lo que va a hacer no es solo abrir tu corazón y modificar tu agua, tus emociones, sino que te va a llevar a planos más sutiles, a planos superiores. Si tú comes carne, no permites ese proceso. No, le hace mucho más difícil el trabajo al hongo para que te lleve a esos planos sutiles, porque tú estás muy denso. Entonces, mientras más ayuno hagas, mientras menos carne comas, ojalá la alimentación para una ceremonia de hongos psilocibes fuera agua y cruda y vegana. O sea, ni siquiera un guiso con verduras cocidas. Ojalá fuera todo crudo y mucha agua. Entonces tú vas a estar en un estado más sutil y tu cuerpo también va a estar menos denso. Por lo tanto, el hongo te va a agarrar y rapidito te va a llevar hacia arriba, ¿ya? Pero como les digo, algunas personas tienen mucha densidad, muchas toxinas o emociones muy densas. Por ejemplo, yo he visto gente que tiene rabia y que como que está enviciada con su rabia. No sé si han visto gente que disfruta la rabia y que le gusta, es su zona de confort y no quiere soltarla, ¿ah? Y vive desde ese lugar. Calentita en el invierno. ¿Cómo? La rabia te mantiene caliente en el invierno. Sí, no está ya. Bueno, es esa rabia que se mantiene ahí. Sí, exacto. Entonces, esa gente alivia con el hongo psilocibe porque está en la frecuencia que es la antítesis del hongo, pues el hongo te va a llevar al amor. El hongo psilocibe es amor incondicional, es rayo rosa. Entonces vas a aliviar inevitablemente, ¿ya? El honguito psilocibe hay que tener cuidado y hay que saber con quién vas a ceremonia. ¿Por qué? Porque de repente hay gente que, por ejemplo, se les ocurre hacer mezclas de planta de poder. Entonces te dicen, no, es que preparamos un cacaíto al que le pusimos hongo. Psilocibe. No les recomiendo eso porque tú estás combinando dos plantas de poder. Tú no sabes qué efecto tiene cada una en ti. Puedes dejarla cagada. Y además tú no tienes la certeza de cuántos gramos estás consumiendo del hongo. Entonces, la dosis de una ceremonia, dosis estándar, son 2 gramos por persona.
Pero resulta que hay personas que están muy densas, son muy duras y 2 gramos no le hacen nada, necesitan 4. O al revés, hay gente que son PAS, personas altamente sensibles, yo, o personas que ya son vegetarianas y tienen un camino, entonces con 1 gramo están listas. Y le das 2 gramos y a los pobres los mandáis a la estratosfera con el viaje. Se, se vuelve muy intenso, muy fuerte. Porque todas estas plantas de poder, una de las cosas que hacen es como arrasar un poco con tu cuerpo físico. Tú pierdes un poco el dominio y el control de tu cuerpo. Parte del viaje de esta planta de poder es controlarte. Como que la planta no te bote. ¿Ya? Todas. Peyote, ayahuasca, cambó, los niños de luz se les llaman a los hongos celocides. Todas estas medicinas, el rapé, pasas por un momento donde la medicina arrasa con tu cuerpo y te bota. Entonces en ese botarte te puedes sentir muy mal y es parte como de la templanza que la medicina te da. O sea, ¿qué hace la persona ante ese malestar? Le da rienda suelta a su pensamiento y genera descontrol en su mente y empieza a pensar, me voy a morir, por ejemplo. O la persona es capaz de mantener su rezo, el propósito que puso al inicio, y dejar que la medicina actúe y trascender este malestar para llegar a la parte bonita del viaje. O sea, también porque son plantas de poder, porque templan tu cuerpo, templan tu carácter, templan tu mente. Están trabajándote, fortaleciéndote. Por eso es interesante que estés leyendo a Castaneda, Antonio, porque Don Juan todo el rato de lo que habla es del camino del guerrero. Y el camino del guerrero es el camino de la impecabilidad. Entonces parte de ese camino del guerrero y la impecabilidad tiene que ver con esta templanza de, bueno, cualquier cosa te bota o eres capaz de sostenerte como un samurái, como un guerrero, ante las vicisitudes de la vida y ante los efectos que tienen estas plantas en tu cuerpo. En mi caso, por ejemplo, los honguitos celocides, me ha pasado que en una ceremonia, por ejemplo, yo quería probar si acaso me producía visión. Yo quería abrir mi tercer ojo. Porque a la gente, el grupo de gente donde yo estaba, a ellos les ocurría eso. Y no hubo caso, no pasó eso. A mí lo que me ocurrió fue que vino un espíritu y me puso a cantar. Para sostener, entonces nuevamente, la Madre Tierra me usó de canal y me puso al servicio de los que sí estaban viviendo el proceso, porque había gente haciendo purgas muy intensas, mentales y emocionales, cosas que yo ya había trabajado en mí, y entonces me pescó un espíritu y me puso a cantar. Como eso a las 5, habíamos empezado a cantar como a las 10 de la noche. Como eso a las 5 de la mañana yo ya estaba exhausta, así, de cantar toda la noche sin parar. Entonces yo me pego una currucada así y digo, bueno, voy a dormir un ratito, voy a descansar un ratito para terminar bien la ceremonia, y me empiezo a currucar y empiezan a cantar las mujeres y el espíritu de aquí donde yo estaba así, bla, 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 y me enderezó y me obligó a seguir cantando. No me dejó descansar. La Madre Tierra me dijo, no, usted está en servicio ahora, cante. Y me estuvo cantando hasta las 8 de la mañana. Sí. Bueno, súper interesante. Entonces, espérame, que viene el más importante, que lo dejé para el final. Porque hablamos de medicinas del aire, medicinas del agua, ¿cierto? Falta tierra y fuego, ¿no? Falta tierra y fuego. Mira, de la tierra te voy a hablar poco, porque básicamente las medicinas de la tierra son las hierbas, las que sanan el cuerpo físico, pero que no son plantas de poder, son medicinas. El café y el cacao también podrían ser consideradas de tierra, porque más bien están como orientadas a lo físico. Y el muérdago, no sé si han escuchado hablar del muérdago, que se usa, por ejemplo, en medicina antroposófica para curar el cáncer. Esa ahí está usada como planta de poder, ayudando a la tierra, que es la materia, el cuerpo físico.
Pero de la que les quería hablar, que realmente le contaba hoy día a Ricardo, que transformó mi vida así, del cielo a la tierra, cambió mis prioridades y me llevó en un camino ya totalmente espiritual y mágico, es el Bufalvarius. Y la otra, Bufalvarius. Y la otra, Bufalvarius. Ya. De cariño le dicen bufo, pero es Bufalvarius. Y la otra medicina que también me transformó muy profundamente es la marihuana. Ambas medicinas trabajan sobre el elemento fuego. En la tradición... ya, estas son fuego. Son fuego, sí. Y en la marihuana. Exacto, sí, trabajan sobre el elemento fuego. De hecho, en la India, en textos antiguos védicos creo que era, y en el Kama Sutra, hay una leyenda donde hablan de un dios, no me pregunten porque no recuerdo cuál era el dios, que dicen que hay un dios que fue el que le entregó al ser humano la marihuana, ya, como planta de poder para las artes maritales o las artes amorosas. Entonces, en realidad, el correcto uso, o sea, la marihuana está igual que el tabaco, ¿cierto? Vulgarizado, irrespetuosamente se fuma, es carrete, es hueveo, es otras cosas. Pero en realidad la marihuana es una planta de poder, es una planta sagrada y que lo que hace es activar tu fuego. Entonces, por eso hay tanta gente que fuma, que en realidad está supliendo su propia tristeza, su propia depresión, sus propios problemas con la marihuana, porque la marihuana básicamente lo que hace es encender tu fuego. Entonces, por ejemplo, yo he sabido de profesiones como la arquitectura o el diseño, la publicidad, donde los alumnos, estudiantes universitarios, muchos te dicen, no, es que yo fumo y quedo súper inspirado, y luego ahí me pongo a hacer maquetas o me pongo a diseñar, y claro, eso es lo que hace, porque activa tu fuego. Entonces, donde activa tu fuego, enciende tu espíritu y tu poder creativo. Entonces, es natural que lo usen de esa manera. Sería bastante más beneficioso si en vez de llegar y fumarse uno y quedar volado como zapato, igual que como dijimos con el café, que lo rezas y lo intencionas, sería maravilloso, y ese fue mi camino de aprendizaje con la marihuana, que yo rezaba la marihuana. Yo ponía lo que me iba a fumar entre mis manos y lo rezaba, lo intencionaba. Entonces dejó de ser algo adictivo y pasó a ser algo sagrado, y la medicina de la marihuana durante unos años muy difíciles, donde estuve muy depresiva, me elevó así, ¡fua! Me pegué un salto cuántico conciencial, un crecimiento personal y espiritual bien potente en muy pocos años, gracias a que yo fui rezando esta marihuana que me fumaba, pidiéndole que me ayudara. Y entonces, cuando se usa en chamanismo como planta de poder y se la considera, se la respeta como lo sagrado que es, de hecho no se le llama marihuana, ni porro, ni pito, ni no sé, nada de esas formas en cómo se le dice, sino que se la llama Santa María. Santa María. Santa María, claro. Ahí realmente tú te estás refiriendo a ella con el respeto que se merece. De hecho, en la tradición de el Santo Daime, que viene de Brasil, ¿cierto? Y que hay comunidades de Santo Daime ya a esta altura en todo el planeta. Yo estuve viviendo en una comunidad de Santo Daime en México, en la selva. Ellos usan las plantas de poder como parte de su ritualidad cotidiana, pero de manera sagrada. Entonces, todos los meses hay cierta cantidad de ceremonias de ayahuasca, y en cierto momento del día se fuma Santa María, y no es que cada uno fuma solo, no. Se sienta la comunidad en círculo en torno al que dirige la comunidad, que en este caso era un abuelo maya, un señor bastante sabio por lo demás, y el abuelo era el que rezaba e intencionaba
la Santa María. Y eso era parte de los actos, de las ceremonias, de los ritos de la comunidad de Santo Daime. Y entonces el abuelo lo rezaba y todos fumábamos. Y tiene un rito donde tú la tomas, ¿cierto? La elevas, incluso algunos hasta se persignan o la vuelven a rezar, y luego se fuma, y se fuma de una manera muy particular, como que tiene un protocolo, ¿ya? No es que a todo pulmón y para quedar bien volado, no. tiene una forma muy respetuosa de hacerse y pasa de persona en persona. Para mí fue muy bonita esa experiencia ahí con la comunidad de Santo Daime, porque yo ya traía este camino de venir usando la marihuana como planta de poder, como Santa María, y yo la rezaba, ¿ya? Lo hacía para mí. Entonces el abuelo, cuando se dio cuenta que yo hacía eso, después pescaba la Santa María y me decía, Alejandra, récela, me la pasaba a mí. Y entonces pasaban cosas súper bonitas, como que, por ejemplo, de repente habían unas chicas de otros países que no iban a fumar, porque tenían esta concepción de la marihuana como quedar volado. Pero oían el rezo que yo hacía, porque yo rezaba en voz alta. Muchas veces lo rezan en silencio los chamanes. Y yo deliberadamente, porque sé que es importante que todos entiendan lo que estamos haciendo, lo rezaba en voz alta. Entonces, como la rezaba en voz alta, por ejemplo, venía mi amiga Cintia y me decía, ¡ay, pero es que, che, has hecho un rezo tan lindo, ¿cómo no voy a fumar con vos? Y se sentaba ahí y entonces fumábamos todos Santa María, pero estábamos fumando con el respeto de la planta de poder y se daban unas conversaciones así de altísimo nivel. No era como cuando fuman carreteando, que quedan todos mongólicos, estúpidos y se ríen de puras weas y hablan lecera, que es divertido, por cierto, pero no es la función de la planta. La función de la planta es activar tu fuego. Y el fuego tiene que ver, una, tu energía sexual, pero dos, también tiene que ver como con la elevación de tu conciencia, de la conexión con el espíritu. Y eso es lo que hacía este abuelo maya, como ayudar a que toda la comunidad se elevara conciencialmente. Entonces, se fumaba Santa María a final del día. Y entonces era hermoso porque era el momento donde toda la comunidad estaba reunida, estábamos todos durante el día trabajando, cada uno haciendo servicio, uno en la huerta, otro en la cocina, en fin, cada uno distintas cosas, y al final del día se fumaba la Santa María y se compartían como los aprendizajes, los crecimientos, los entendimientos y la sabiduría de este abuelo maya. Entonces era un momento también de elevación de la conciencia. No sé si me entienden lo que trato de explicar. Cómo algo vulgar lo puedes transformar en una herramienta muy espiritual. Y del despertar de la conciencia. O sea, había gente que llegaba a esta comunidad y se topaba con que ahora íbamos a fumar. Y quedaban así como descolocados. Y empezaba el rito de Santo Daime. Y con cantos y todo. Y se le canta. El Santo Daime tiene canciones dedicadas a esta planta de poder y se le canta a Santa María. Bueno, ok. Esa era una planta de poder ligada con el fuego. Yo actualmente ya no fumo, ni la rezo, ni nada, lo dejé. Pero fue una tremenda ayuda en un periodo difícil de mi vida. Y la otra planta de poder o medicina de poder de fuego, como te decía Antonio, es Bufalvarius. Entonces, ¿qué es el Bufalvarius? No es una planta, ¿ya? También es un sapito, pero este es el sapito del desierto de Sonora. Esto viene de la tradición de los seris, de la tribu de los seris de México, ¿ya? Y no es una toxina del lomo como el cambó, sino que al sapito lo ponen así con los brazos hacia arriba, les tiran las manitos, digamos, y el sapito suda. El sudor del sapito es lo que recogen. Eso es el Bufalvarius. Y se seca, se trata de una manera especial y se transforma en cristales. Esos cristales se ponen en una pipa de vidrio y se fuman.
y no fumas tú solo, sino que fuma el chamán o la chamana que dirige la ceremonia, y esta ya no es una ceremonia colectiva, esta es una ceremonia individual, es el chamán y tú. Todas las otras ceremonias son grupales, este es individual, es el chamán y tú, ambos fuman. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como ambos fuman la misma pipa, el mismo bufalvarius, el mismo bufo, empiezan los dos un viaje. ¿Cuánto dura este viaje? 15 minutos. Es una locura porque esos 15 minutos es como que el tiempo transcurre de otra manera, se alarga, ¿ya? Entonces, como viaje de DMT. exacto, el bufalvarius es lo que llaman la partícula de Dios, es DMT puro. Hay otras cosas que tienen DMT, pero no en las altas concentraciones que tiene el La bufo. ayahuasca tiene un poco, es como lo más importante, pero Pero tiene como 0,5 o no sé, 0,8. Y el bufo tiene 5, no 0, sino 5 DMT. Entonces es una dosis muy alta de DMT. El DMT es lo que el cuerpo fabrica naturalmente al momento de nacer y al momento de fallecer. Y que nos produce un estado de plenitud, de éxtasis y como de alegría, de gozo, de expansión, de amor. Pero igual que en San Pedro o en ayahuasca, depende mucho de la disposición, de la vibración en que estás tú, si el viaje va a ser bonito y te va a mostrar cosas luminosas, o el viaje puede llevarte para el otro lado del péndulo y mostrarte seres realmente feos, cosas feas de ti, y mostrarte cosas que no sean muy bonitas. Yo tuve experiencias con bufo en Argentina, en Chile y en México. Igual que como les contaba que ocurre con el rapé y con las otras plantas de poder, también ocurre con el bufo. Hay gente que la empieza a ingerir y fumar en su casa sin chamán, así como quien fuma un cigarrillo, empieza a fumar bufo y entonces claro, se vuelven adictos a esta sensación de plenitud y pierde toda funcionalidad espiritual, conciencial, porque el DMT, de todo lo que yo te he hablado, es como la que más siento yo va directo al despertar de la conciencia. O por lo menos mi experiencia fue esa. Todas las plantas y todos los viajes ayudaron, fueron aportando un poco en mi transformación, pero el bufo simplemente me dio vuelta como un calcetín, así, para el otro lado. Y cambió todas las prioridades de mi vida y cambió mi vida forever. Entonces yo les decía que influye la medicina, pero también influye cómo estás tú e influye el chamán. Entonces la primera vez que yo ingerí bufo, yo venía bajando el Aconcagua, venía de un rezo, por lo tanto venía de una vibración muy alta, con un montón de abuelos incas en un rezo por el agua. Y entonces esa fue una. Yo estaba en una vibración muy alta. 2, probaba bufo por primera vez. Y 3, la chamana que me hizo la ceremonia de bufo, que me dijo, Ale, yo te voy a regalar esta medicina. Y yo sin saber lo que era le dije sí. Y se me salía el corazón de alegría. Así, era como algo que venía buscando hace 3 años. No, yo no sabía lo que andaba buscando, pero sabía que algo buscaba. Y cuando llego a esta medicina, mi corazón me dice, esto es. Entonces era tanta mi alegría, mi felicidad, y bueno, la alegría de esta chamana también, porque como que nos enamoramos la una de la otra, que la primera pipa, cuando ella la prende, la pipa explotó. La pipa de vidrio se hizo añicos. Entonces me dijo, ya cálmate, andate a meditar, y ella también se fue a meditar para calmarse, y tuvo que crear una nueva pipa, se fue a conseguir una ampolleta, y con una ampolleta improvisó una pipa hechiza, porque la que ella tenía la rompimos, de pura euforia que teníamos las dos. Bueno, ese primer viaje para mí fue revolucionario. La experiencia, como les digo, dura 15 minutos, pero yo tuve un viaje diferente, yo quedé conectada con el corazón de la Madre Tierra y estuve 15 días arriba de la pelota.
durante 15 días estaba en ese estado que dura 15 minutos. Estuve 15 días con el corazón así Un día por expandido. minuto. ¿Qué dijiste, Richie? Un día por minuto. Claro, eso buena. Un día por minuto, sí. En- Entonces eso me transformó para siempre. O sea, ahí dejé todo lo material tirado, literal. Ya nada me importó y me fui de cabeza a mi búsqueda espiritual. Y eso fue hace 4 años atrás. Entonces, después y probé en otras oportunidades bufo con otros chamanes. Yo estaba en otro estado vibracional. No me pasó eso, solo tuve el viaje de 15 minutos. Y también ahí observé cómo también influye el chamán, porque la primera chamana era una mujer ya como muy empoderada y con el corazón totalmente abierto. Y como ella tenía el corazón abierto, ella, como el chamán también fuma, el chamán te guía, te lleva y te eleva. Entonces ella me llevó muy alto. Pero los otros chamanes con los que probé bufo no tenían el corazón así de abierto, ¿no? Ellos tenían su camino, su trabajo, pero no tan trabajado como ella. Entonces, eh, eh, me elevé, pero piolita. Es como que, no sé, en el primero me subí a una nave espacial de la NASA, ya, y me fui a otra galaxia. Y en los otros bufos me subí a una avioneta y recorrí aquí la superficie terrestre un vuelito corto, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces también hay que ser conscientes que con quién te haces la medicina y en qué estado estás tú, a dónde te va a llevar. Yo he observado que a pesar de que es DMT, puro el bufo, hay personas que tienen un viaje muy feo porque sienten miedo. Y a veces el chamán o la chamana no es lo suficientemente amoroso y como empático para darse cuenta del estado vibracional en que está la persona y ayudarla a calmarse. Entonces, como entran en miedo, fumó en miedo, el viaje es horrible. Así, no te lo recomiendo, porque vas a ir a mirar lo más feo de ti y del planeta. Pero si esa misma persona que está cagada de susto, porque lo hicimos en una oportunidad, atajamos al chamán y le dijimos a la persona, a ver, ven para acá, respira, cálmate, hicimos que se serenara, que volviera a conectar con el propósito de para qué quería fumar, y entonces cuando se calmó, fumó, tuvo un viaje hermoso y lo pudo disfrutar. No sé si me entienden los tips que les estoy dando, o sea, no es solo la medicina sola, también importa ciertas variables que van a influir en cómo sea ese viaje. Oye, Alejandro, Nacho, ¿sabes lo que pasa? Que lo agendé hasta las 23:30, no sé si es que nos vamos a quedar, o si seguimos, yo no tengo ninguna limitación, pero no sé si es que nos va a cortar. Ah, ok. No nos corta. Ah, ya, qué rico. Ya, dale. Lo que yo quería agregar ahí eso es que el viaje no necesariamente es bueno o malo, depende con los ojos con los que lo estés mirando. Y a veces estás recorriendo exactamente el mismo pasillo y es distinto ver un pasillo alumbrado a la luz de día que verlo en la noche y ver las sombras y imaginarte cosas. En uno de los viajes que yo tuve con chamán, yo trabajé con un chamán que era un argentino pero que se entrenó con los chipivas, que es distinto a lo que hace la gente del Saint Daime. O sea, igual trabaja con la planta, igual tiene cantos, igual hay otras formas, pero claro, son culturas distintas que tienen ahí sus matices culturales, más que la planta funciona diferente. En uno de estos viajes fue súper cuático. La enseñanza del viaje fue esa, depende de dónde estés mirando y qué estás viendo. Entonces, en algún momento yo estaba en un espacio donde estaba como en el metro, había un montón de entidades que claramente no eran humanas, y de repente si tú las mirabas ahí de frente se veían horribles, pero te corrías 1 grado y eran otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Entonces, depende un montón de la percepción del que viaja más que del viaje en sí. ¿Cachai? Porque tú vas a ir a un lugar, pero depende de cómo estés tú mirando, el cómo vas a llevar el viaje. A mí lo que más me costó, creo que como en la tercera o cuarta ceremonia, le agarré la mano a soltar el cuerpo, a esto de que la planta está haciendo su pega y en la medida que más te resiste, más lo sufres.
Sí. Entonces, si tú te dejas, si tú dejas que te recorra y que te muestre lo que te tiene que mostrar, te vas. Incluso después de eso, porque eventualmente yo dejé de participar en ceremonias porque el chamán falleció. Eh, con el tiempo, un par de veces, cuando lo he necesitado, yo me conecto con la planta con puros ícaros. Ni siquiera he necesitado consumir la planta. Qué buen punto. También quería mencionar eso. Dale, termina y de ahí te cuento. El ícaro es un estilo de canción que se ocupa para sostener en esta tradición en particular. O sea, los ícaros, los chipivas ocupan ícaros. Y tienen unos cantos, como decía, que como es la abuela, hay unos cantos donde tú te conectas con la mamá, te conectas con tu niño, con tu niño interior. Son cantos que van a ciertas emociones bien específicas y te sueltan. Yo, por ejemplo, en las ceremonias, aparte de esto de que hay gente que vomita, hay gente que llora, llora. Hay gente que se ríe, así como que... Y de repente tú estás votando por el que está al frente. El del frente está mal, pero lo estás soltando tú, porque el del frente está tan pegado que no lo puedes soltar. Sí, eso me pasaba. Me pasaba mucho en las ceremonias que yo lloraba. Y yo me daba cuenta que estaba llorando por otros. Por otros que no podían hacerlo. Bueno, los ícaros son un tipo de sonido muy particular que pertenece al canto medicina, que son cantos que vienen de la tradición de los pueblos ancestrales de distintas tribus del planeta y que se sabe que son cantos que por sí solos son sanadores, que alguien oye ese canto y ya empieza a activar la sanación. Y si tú has participado de estas ceremonias, entonces la medicina de la madre naturaleza, de esa planta de poder o de ese sapito, ya está en tu cuerpo, por lo tanto, con solo oír la canción o tú cantarla, se activa esa medicina en ti y puede empezar a actuar nuevamente. Y yo eso les quería contar, que me pasó en una oportunidad que había fumado Santa María. Estaba en un río con un chamán, con un amigo, y fumé Santa María, no fumé bufo, fumé Santa María. Él fumó tabaco. Yo recé la Santa María, él rezó el tabaco. Pero resulta que en el viaje que yo tuve con la Santa María, de acuerdo a lo que yo recé, yo activé en mí la medicina del bufo. Y como él también tenía en su cuerpo y en su campo energético la memoria del bufo, porque también la había tomado, resulta que en vez de él estar en un viaje de tabaco y yo en un viaje Santa María, entramos los dos en un viaje de bufo, sin ingerir bufo. Y empezó a cambiar la realidad y los dos estábamos viendo lo mismo, así la montaña, el cielo, estábamos teniendo la misma experiencia. Sin la medicina. Bueno. Oye, ¿les puedo comentar algo? Mira, yo tengo un criadero de mastines hace 14 años. Entonces, y los mastines comen harto y además yo los hacía competir, entonces me gastaba mucho dinero. Y yo siempre sacaba la cuenta, yo decía ya, si vendo una cantidad de perros, por último no para ganar plata, pero para contribuir. Y sabes que nunca pude vender uno hasta que después una vez dije, ¿por qué no los puedo vender? Y entonces descubrí, y en realidad lo vi súper fácil. Yo estuve súper complicado en algún momento, muy complicado económicamente. Y tuve una camada y eran perros que tuvieran un reconocimiento, la camada, digamos, eran perros importantes, entonces me llamaron de varios países, en Perú en particular, donde me querían comprar toda la camada. Y yo estaba re jodido y cada perrito me lo compraron a $2.500. Wow. Entonces, y yo no fui capaz de venderlo. Yo les pedí que me enviaran fotos de dónde lo iban a tener, y como eran para criadero, no eran para una vida familiar, ¿cierto? Entonces los tenían en unos caniles que eran... Y yo no fui capaz de venderlos, y no los vendí. Y esto, además, después de tener una esposa que estaba 10 años golpeándome porque yo no vendía los perros que se podían vender fácilmente. Al final yo me di cuenta que
no los vendía porque los consideraba sagrados. Y eso es algo que lo acabo de... yo ya sabía que esa había sido mi razón. Pero lo que les voy a contar ahora es lo que me hace sentir. Cuando yo escogí la raza, yo escogí una raza que fuera, que protegiera mi hogar. Ese fue mi diseño, esa fue mi intención. Yo escogí una raza para que protegiera mi hogar. Y hubo dos oportunidades. Una vez, algo Miguel sabe, ¿cierto? Lo le he comentado. Yo también hace como 11 años más o menos sufrí de una estafa de unos socios, ¿ya? De una estafa de esas que las que uno se va preso, ¿ya? Y en realidad se confabularon muchas cosas para que eso no pasara. O sea, como por ejemplo el contrato más grande que tenía yo, yo vendía en euros y compraba en dólares, y tuve la fortuna de que en el peor momento económico para mí, el dólar estaba a 3.80. Entonces vendías caro, al euro caro, y gastaba y compraba a dólar muy bajo. Entonces, en realidad era increíble que hubiéramos salvado de esa situación, y que básicamente lo hicimos en conjunto con la gente, con un equipo de gente que yo. Pero donde voy, que en el peor momento, bueno, fue bien terrible, mi papá se mató, te fijáis. Yo me separé, después me divorcié, pero yo tenía un mastín napolitano, que era el primero que había tenido, que lo adoraba, y mi perro se agarró un cáncer y se murió. Yo hice de todo para tratar de ayudarlo, pero a mí no me pasó nada. Y en otra oportunidad, en marzo del 2020, yo tenía una oficina en el piso 3, a la salida del metro Santa Lucía, salida sur, que corresponde San Isidro, ¿conocen? San Isidro con Alameda. Entonces ahí justo hay un hotel, ese hotel lo incendiaron, lo saquearon, y en el edificio donde yo tenía la oficina también incendiaron y saquearon. De hecho, los muchachos no fueron nunca más. O sea, el 18 de octubre del 2019 fue la última vez que ellos fueron a trabajar, y después yo iba porque yo era el dueño de la empresa y un poco de igual tenía que ir a la caja fuerte, tenía que sacar cosas, no sé. Cuando yo devolví a esa oficina, la devolví en marzo del 2020, al tipo que yo le arrendaba a la oficina le debía plata. Ahora él era amigo mío, todavía somos amigos. Y sin embargo él tenía un socio minoritario que sabía que somos amigos y que sabía que teníamos deuda. Nosotros teníamos deuda con él. Y ahora, ¿qué es lo que sí les había pasado? Que estos gallos les cambió la vida, porque ellos funcionaban, que tenían tiendas, tenían laboratorios y tenían mucha gente, 500 empleados, que funcionaban en la calle. Pero cuando estuvimos todos encerrados, el 20 de marzo ya estábamos encerrados por el COVID, entonces esta empresa perdía como 500 millones mensuales, ¿no? Porque tuvieron que seguir pagando sueldos y les cambió el mundo. Entonces yo fui a devolver la oficina y había deuda. Entonces el socio minoritario, sabiendo que yo iba, partió para allá. Entonces el socio minoritario, ¿cierto?, fue y le preguntó a mi amigo cuánto le debía. Entonces mi amigo le dijo que no sabía, me preguntó a mí, yo le dije, eran algo así como 50 millones, una cosa así. Ahora en economías de empresas no es tanto, pero igual es una deuda que no estaba quedando respaldada ni nada. Y hubo una situación súper compleja, porque además también había un compañero mío de trabajo de mi empresa. Estaba el dueño, digamos, que era dueño como el 95% de la empresa a la que yo le debía y que me había ayudado, y estaba este gallo, y hubo una situación súper penca, al punto de que yo consolé a mi amigo el que me había ayudado. Lo consolé, yo le dije que no era culpa de él, que en realidad yo no habíamos sido capaces nosotros de devolverle, pero que él lo volviera a hacer. Si él podía ayudar, que lo volviera a hacer. Y él lamentaba la situación que había ocurrido. Nosotros igual nos llevamos algunas cosas, otras las dejamos. Y fue una situación, yo creo que personalmente, de las más duras que me ha tocado vivir, así como presencialmente. O sea, ¿cómo sería que tuve que consolarlo a los que de alguna forma también nos estaban fustigando? Bueno, y cuando volví a la casa,
Yo tenía un perrito, tenía 4 años y hace 3 meses había ganado ser el mejor perro, tener la mejor perra en un campeonato latinoamericano. Ser un perro que estaba en perfectas condiciones. Yo llego a la casa, el mismo perrito que yo me había despedido, yo viviendo solo, llego y el perrito estaba muerto. Estaba muerto ahí en el estacionamiento, en el porche. Entonces, ahora dentro de esta conversación que nosotros hemos tenido, yo la verdad es que me sentí las 2 veces protegido, en realidad. La primera vez, cuando el mastín se murió, en una situación súper dura, ¿cierto? Mi papá se había matado, mi ex señora se había llevado a los niños, porque yo como estaba medio quebrado económicamente, entonces ya se los llevó a otra ciudad para resguardarse con su familia. Y yo me quedé, o sea, les mandaba plata, después no tenía plata ni para viajar, para ir a verlos, te fijas. Fue un momento bien duro, pero dentro de todo, claro, yo siempre estuve dando la pelea, pero al final lo que yo miro en ambas situaciones es que me sentí protegido por los perros, que yo los considero sagrados, y que además, en realidad yo mucho tiempo me pregunté, y lo hablé con la Sofía. Yo le dije, Sofía, ¿sabes qué? O sea, hace 4 años. Yo le dije, yo no entiendo por qué tengo estos perros. Pero ahora que tú has hablado de no banalizar las plantas de poder, entonces, porque son sagradas, entonces a mí me vine a atar los cabos, de que los perritos habían funcionado, fíjate tú, en la intención que yo los traje, y me han protegido por otra gente. En realidad no me ha pasado nada ya, o sea, personalmente no. Así que yo creo que los sagrados funcionan. A propósito de eso, creo que un par de cosas que se me quedaron por ahí, las anoté, no las había. Cuando yo trabajaba con ayahuasca, el chamán, no sé si esto lo maneja, está en el código de ustedes también, que hacía la distinción entre visionario y alucinógeno. Él siempre insistía en que la ayahuasca era visionaria porque te hacía ver cosas que estaban ahí, a diferencia, por ejemplo, de, no sé, floripondio, y nos hacía esa excepción porque en algunas partes mezcla la ayahuasca con floripondio, y la gente, y el floripondio sí es alucinógeno, te hace este viaje que es más lúdico, recreativo, más que este viaje que es espiritual y que te muestra realidades. Y que hay en algunas partes donde se hace turismo con esto y le meten floripondio porque te hace alucinar y te hace vomitar, porque la gente espera vomitar de la experiencia de ayahuasca, no espera purgar, espera vomitar. Así que igual hay ojo de con quién trabajan cualquiera de estas cosas. Ya, espérate, entonces floripondio es alucinógeno y la ayahuasca es visionaria. Es que visionarias son las plantas, pues. Las medicinas son visionarias, las medicinas. Sí, oye, yo encontré súper enriquecedora, Alejandra, todas las experiencias Gracias por compartir. y el aprendizaje ha sido súper bonito.